Receta de hoy, espagueti, pero no cualquier espagueti, un espagueti crocante, picante, rojo sangre. Hoy espaguetis a la cecina. Vamos a indicarle cómo llegamos a esto. Es una delicia. Para este asesinato vamos a emplear 400 gramos de espaguetis, que es la víctima, un peperoncino, 3 dientes de ajo, en total 1 litro de agua, 100 gramos de tomate concentrado, 150 gramos de aceite de oliva y 150 gramos de tomate triturado. Demos comienzo. Lo primero que vamos a hacer es que en medio litro de agua vamos a agregar el concentrado de tomate, porque esta agua es la que vamos a utilizar después para la cocción de los espaguetis. Mezclamos bien, le agregamos un poco de sal y ahora agregamos el medio litro que teníamos restante aparte, porque en total es 1 litro. Lo mezclamos bien y reservamos. El ajo vamos a usar uno aplastado, otro picado pequeñito y este también. Allí tenemos los 3 ajos en total. Ahora el peperoncino. Vamos a abrirlo. Le voy a quitar las semillas porque si no quema demasiado. Y lo picamos pequeñito. Se puede usar también el peperoncino seco, si no se consigue el fresco. Tenemos todo listo para comenzar el sofrito. Tienen que usar una sartén bastante amplia donde quepan totalmente acostados los espaguetis, no que queden levantados. Originalmente la receta es con una sartén de hierro. Como no tengo, voy a utilizar esto. Estoy utilizando una paellera, pero es válido. Calentamos bien la sartén y agregamos los 150 mililitros de aceite de oliva. Esperamos a que caliente un poquito y el fuego tiene que estar medio en principio para que no se nos queme el ajo. Vamos a sofreír bien el ajo y el peperoncino. Esta es la base para comenzar la elaboración de este plato. Van a ver que el procedimiento es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a hacer unos espaguetis o cualquier pasta, porque no va a ir hervida la pasta. Lo tenemos 1 minuto y continuamos. Ahora agregamos la pasata de tomate o el tomate triturado y esperamos que caliente un poco. En el momento que empieza a sonar así, no sé si lo oyen, es que vamos a agregar los 400 gramos de espagueti de la siguiente manera. Lo vamos a esparcir a todo lo ancho, que entre bien. Y aquí lo vamos a dejar para que empiece la tortura, que antes de asesinarlo vamos a torturar a los espaguetis. Hay que dejarlos que se vayan sofriendo en esta salsa con el aceite para que se vaya tostando el espagueti y vaya tornando un color oscurito, sin quemarse. Cuando vemos que va tornando un color tostadito, ya les dije que es un fuego medio alto y luego le damos la vuelta, ya verán cómo. A medida que van calentando los espaguetis y se van tostando, fíjense cómo se empieza a doblar. Entonces ahí aprovechamos a esparcirlo bien por toda la sartén para que todos reciban el calor que necesita para tostarse. Esta receta no tiene muchos años de hecha por primera vez. Se le atribuye a un cocinero en el sur de Italia, en Bari, que la hizo por primera vez a unos clientes que le pidieron algo novedoso, algo estimulante, excitante, fuerte, y fue cuando hizo esta salsa, que se le ocurrió hacerla de esta manera con los espaguetis, esta forma de elaborarlo que es atípica. Y le llamó a la cecina porque entre el peperoncino que lleva bastante, que es picante y cuando se come se siente, y luego dijo que era la forma como elaborarlo, que es torturar a los espaguetis friéndolos lentamente en esta salsa picante. Bueno, pues son unos 5 minutos aproximadamente por este lado. Ya yo levanté y vean
cómo se va tostando, ahí lo pueden ver, sin llegar a quemarse, pero va cambiando de color, se va poniendo marrón tostadito. E incluso se le puede dejar un poquito más para que esté más crocante. Damos la vuelta para que ahora en la otra cara ocurra exactamente lo mismo. Tostarlo por el otro lado. Oigan el ruidito, tiene que estarse sofriendo. Ese es el sonido perfecto para que no se les queme. Fíjense cómo burbujea el aceite. Ya le hemos tenido los 5 minutos por la otra cara. Y ahora viene el siguiente proceso. ¿Saben cómo cuando se hace un risotto que se va agregando líquido poco a poco al arroz? Pues es lo que vamos a hacer ahora con el tomate concentrado que disolvimos. Ahora en principio voy a echar 2 cucharones. Y lo vamos a dejar ahí a que burbujee y que se consuma. Y llegue otra vez a tener el aceite para que lo siga tostando. Y volvemos a agregar líquido. Ha tardado 1 minuto. Fíjense que ahora lo muevo y ya el líquido se fue. Entonces vamos a agregar 2 cucharones más. Y ahí lo dejamos para que coja fuerza. Miren qué color tan precioso. Bien rojo sangre. Espaguetis al asesino. Killer Spaghetti. Ahora ya podemos irlo moviendo más porque ya como ven se está haciendo. Y así ya lo repartimos bien con la salsa y que siga tostando más. Es un plato fácil, pocos ingredientes. Lo que pasa que requiere tiempo y cuidado. Lo que sí voy a probar ahora es cómo está de sal y de sabor. Dios, qué delicia, pero sí le falta sal. Así que es el momento en el que podemos ahora agregar sal. Ya estamos en la etapa final. Qué color tan bonito tiene. Es fantástico. Así que apagamos y vamos a servir. Espagueti a la asesina, emplatado. Quiero que lo vean de cerca. Vean esta maravilla. Y ahora para terminar, le ponemos un poquito de aceite de oliva y a probar. Ha llegado la hora de la verdad. Fíjense el color marrón tostado de algunos espaguetis. El rojo del tomate. Y están pero perfecta la cocción. Bon appetit. Qué delicia. No dejen de hacerlo. Se los recomiendo altamente. Ya vieron qué receta tan curiosa. La cocción de los espaguetis es una locura. Cómo comienza. Pero el final es fabuloso. Vean esto. Mis espaguetis a la asesina. Si les ha gustado esta receta, por favor compartan el vídeo, denle un like y suscríbanse los que no estén suscritos. Nos vemos en el próximo, en Cocinando con Claudio. Un beso muy grande. ¡Hasta la próxima!